A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a ustedes, a nuestros televidentes, ¿cuál cree que será el escenario posible a partir de los comicios legislativos del 6 de diciembre en Venezuela? Pueden respondernos a la cuenta de Twitter del programa La Noche y en las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, vicepresidente del Club de Madrid. Expresidente, un gusto tenerlo. Muchas gracias, Jason. Buenas noches a ti y a NTN 24, Canal de las Américas. Nos acompaña desde nuestros estudios NTN 24 Washington, Juan Carlos Hidalgo, analista para América Latina del Instituto Cato. Señor Hidalgo, bienvenido. Buenas noches. Y nos acompaña también desde Caracas, Venezuela, José Manuel Edwards, es diputado chileno, hace parte del grupo de parlamentarios internacionales que ha llegado a Caracas para hacer acompañamiento a los comicios legislativos en Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Jason. Saludos a ti y a NTN 24 para las Américas. Quiero empezar con usted, expresidente Quiroga. Ha llegado por su cuenta, invitado por la oposición, pero por su cuenta porque no está avalada esta veeduría por el chavismo para acompañar lo que está pasando, el proceso electoral en Venezuela de cara al próximo domingo. Ya hay una primera percepción, imagino, de la temperatura, al menos en Caracas. ¿Qué nos puede contar? Jason, en primer lugar, de que estamos como siempre solidarios con la democracia y la causa de la libertad en Venezuela, país al que le debemos mucho los bolivianos. Simón Bolívar nos legó independencia y libertad y 2 siglos después poder estar aquí para apoyar a aquellos que luchan para que Venezuela encuentre un camino en paz, en concordia, a través del voto democrático en esta crítica elección de este domingo 6 de diciembre, pues es lo mínimo que podemos hacer como respaldo. Primera observación, Jason, está claro que el secretario Almagro ha emitido a través de una carta de 18 páginas una suerte de informe de observación preelectoral, lo que se denomina las condiciones precedentes al día mismo de la elección, y ha mostrado una tras otra todas las violaciones y abusos que se han cometido, donde claramente no existe un mínimo de equidad en el proceso. Desde el uso y abuso de recursos del Estado de parte del gobierno, desde el uso y control absoluto monopólico de medios de comunicación locales, hasta lo que ha sido intervención de partidos políticos de oposición a través de la justicia, prisión de líderes relevantes, inhabilitación de otros candidatos de la oposición, confusión en la papeleta clonando la sigla de la Mesa de Unidad, estado de excepción en la frontera con Colombia, evitando que se pueda hacer proselitismo en gran parte del territorio venezolano, intimidación hasta llegar al asesinato de un dirigente que estaba parado al lado de Lilian Tintori. Han sido una tras otra las violaciones. Pero lo reconfortante, estando acá en Caracas, Jason, es constatar que la voluntad del pueblo venezolano de encontrar un rumbo diferente en paz a través del voto en democracia es mucho más fuerte que todos los abusos e inequidades que se están cometiendo, y estoy seguro que este 6 de diciembre va a marcar un punto de inflexión en la historia de América Latina en este siglo XXI, y va a ser el principio de un camino de democracia, de progreso, de concordia, de respeto a las libertades en la hermana Venezuela, que es lo que queremos los que estamos acá, y estamos convencidos que en esta jornada crítica Venezuela le va a dar una demostración al mundo entero que a pesar de la situación desastrosa en lo económico va a encontrar un rumbo de progreso en paz y democracia con el voto. En esta preocupante radiografía que nos ha hecho, expresidente, usted y otros expresidentes fueron este viernes al Consejo Nacional Electoral, la sede allí en Caracas, a tocar las puertas. ¿Qué pasó? Mire, hemos estado con actores de la Mesa de Unidad Democrática, Iglesia Católica, con gente de algunos medios independientes, y es triste escuchar
que periodistas quizá no entienden en otras partes del mundo esto, Jason. Periodistas, directores de medios de comunicación, 22 de ellos procesados por reproducir una noticia internacional. En ese marco, en esas visitas, hemos ido al Consejo Electoral. Uno de los 5 vocales nos ha recibido, el rector Rondón. Le agradecemos que haya tenido la deferencia. Se argumentaba de parte de la presidenta que no habíamos pedido la reunión. Entregamos copia de la carta sellada, fecha de 30 de noviembre, pidiendo y requiriendo una audiencia. Y es extraño que no se permita hacer esto. El régimen de Venezuela y sus autoridades electorales se vanaglorian todo el tiempo del impresionante sistema electoral que tienen, electrónico, automatizado, eficiente, y no entiendo por qué no permiten que se den misiones de observación electoral de la OEA, de la Unión Europea, como pidió la oposición, como pidió el secretario de la OEA, Luis Almagro, como todo el mundo demandaba. Yo no entendería, Jason, que Lionel Messi diga, yo juego fútbol, pero no quiero que vengan los expertos o los analistas con capacidad de ver qué está pasando al estadio. A ver, si yo soy Lionel Messi y soy un gran jugador, yo diría puertas abiertas, vengan todos. Y es extraña la actitud que se ve, pero reitero, el domingo veremos el trabajo que se haga. Ojalá que permitan, Jason, sí, que todos voten y que cada voto se cuente. Todos significa todos. Jason, el derecho sagrado en democracia es a elegir y a ser elegido. Aquí ya le han prohibido ser elegidos a Ascarano, a Ceballos, a Machado, a muchos prominentes dirigentes de oposición. Habiéndoles prohibido ser votados, no pueden prohibirles votar, sufragar. Sí. El alcalde de Caracas, Jason Ledesma, está con arresto domiciliario a pocos metros de su domicilio. Acabamos de estar con su esposa. Ojalá que le permitan que salga a su colegio electoral, emita su voto para que en democracia tenga el derecho ciudadano que le asiste a cualquier venezolano o venezolana. Señor Juan Carlos Hidalgo, en Washington, ¿cómo explicarle a la comunidad internacional que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Tibisay Lucena, no haya querido recibir a un grupo de expresidentes con dudas que están preocupados por lo que puede pasar el domingo? Cualquier persona que siga la realidad de Venezuela, que ha venido siguiendo el desempeño del Consejo Nacional Electoral en los últimos años, no debería sorprenderse de esta actitud de la parte de la presidenta de dicho consejo. Nosotros vemos que las irregularidades que están ocurriendo hoy en Venezuela tal vez son aún mucho más groseras de las que hemos visto en años anteriores por el hecho de que efectivamente las encuestas señalan de que la oposición se encuentra en una mejor posición como nunca antes para derrotar al oficialismo en estas elecciones. Sin embargo, las irregularidades que don Jorge está señalando se han venido dando por muchos años. Recordemos todavía las circunstancias altamente anómalas en las que supuestamente Nicolás Maduro ganó la elección presidencial hace 2 años, en unas circunstancias en donde hubo quema de papeletas, en donde hubo unas denuncias muy fuertes de fraude electoral. Lo que ha cambiado ahora es que la comunidad internacional parece estar girando en su actitud hacia Venezuela. Tenemos finalmente un secretario general de la Organización de Estados Americanos que está tomando una posición crítica, responsable sobre todas estas irregularidades. Creo que la carta que el secretario Almagro envió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral es inédita en cuanto a lo puntual que fue, 18 páginas, puntual que fue en cuanto a señalar todas estas irregularidades. Y por otra parte, en América Latina tenemos ya ciertos gobiernos que han dejado su actitud timorata, que los caracterizó durante muchos años, y han empezado a tener una voz más crítica con respecto a las irregularidades en Venezuela. Esperemos que a partir del 10 de diciembre tengamos en Argentina, como lo ha prometido Mauricio Macri, a un gobierno que va a poner los puntos sobre las IES sobre la situación en este país. Pero ahora bien, mucho dependerá de lo que ocurra este domingo. Todavía no tenemos certeza de los múltiples escenarios que pueden darse en estas elecciones. Esperemos que sea un escenario donde se respete el resultado manifiesto en las urnas, pero como ha sido la característica para aquellos que observamos a Venezuela, sí, podemos esperar cualquier cosa este domingo y esperemos de que la situación no se deteriore de una manera significativa. Vamos también a preguntarle al diputado chileno José Manuel Edwards,
qué pasa en Caracas desde su mirada, porque los vimos, diputado, a ustedes desde Chile diciendo nos vamos para Venezuela, nos dejen entrar o no. Finalmente los dejaron entrar, ya está usted en Caracas, pero quiero que me cuente si ha podido hablar con algún funcionario del gobierno, por ejemplo, si ha tenido contacto con los centros de votación, con el material electoral. ¿Qué ha podido hacer usted de vigilancia en esto que puede dar curso a lo que finalmente va a ser transparente o no el próximo domingo? Mira, primero contarte que somos muchos observadores internacionales. El entusiasmo que ha existido de parte de todos los países latinoamericanos y también muchos españoles es un entusiasmo que demuestra que esta elección, a pesar de no ser presidencial y ser solamente parlamentaria, es una elección que puede cambiar un punto de inflexión respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela e incluso también en Latinoamérica. Nosotros hemos sido muy cautos en el trabajo que hemos hecho porque como sabemos que nos enfrentamos a un gobierno que no aplica reglas democráticas, perfectamente podríamos ser expulsados del país y por lo tanto lo que hemos hecho es una preparación consciente de cómo observar y cuáles son las preguntas, los cuestionarios que tenemos que hacer para poder tener toda la información en línea con la oposición y para que pueda haber una información certera de que lo que está pasando a nivel de país. Independiente de eso, hemos participado, por ejemplo, en el acto de cierre del estado de Miranda y hemos podido ver a través de lo que escuchamos de la gente, lo que escuchamos de la gente de oposición y también de lo que vemos en televisión, que lo que hay en Venezuela hoy día es un David contra Goliat, un Estado que está ocupando todos los recursos que tiene a su alcance. Esto incluye a las Fuerzas Armadas, esto incluye al Consejo Nacional Electoral, incluye incluso cadenas nacionales utilizando los medios de prensa. El día de ayer hubo una cadena nacional, entiendo voluntaria, en que se promovía los candidatos oficialistas y en una completa diferencia, digamos, de poder comunicacional respecto a los candidatos opositores que no estaban siendo considerados en la transmisión. Entonces, es muy difícil para una oposición trabajar en este ambiente. Y si esto se suma a las declaraciones de terror que ha hecho el presidente Maduro, que en el fondo lo que está tratando de hacer, o por lo menos lo que captamos que está tratando de hacer, es infundir un temor a la población para que muchas de las personas que votan por la oposición no vayan a votar y con eso que no ocurra que lo que vemos en las encuestas termine sucediendo en la votación. Sí. Si la opinión pública fuera lo que finalmente ocurre en la votación, la oposición venezolana podría llegar hasta 108 diputados, que es casi los 2/3 para poder prácticamente tener el control total en lo que es la Asamblea. Quiero invitar también a esta hora al programa desde Caracas a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, también presidente de la Internacional Demócrata de Centro, la asociación mundial más importante de centro derecha en el mundo. Expresidente, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Mientras la Unión Europea, la OEA, no pudieron tener una observación electoral en Venezuela, han llegado ustedes, un grupo de expresidentes, también un grupo de parlamentarios extranjeros invitados por la oposición para fiscalizar lo que está pasando, intentar denunciar lo que van encontrando. Hay muchas cosas atípicas en Venezuela, pero sí hay una misión aprobada y esa misión es la misión de acompañamiento de UNASUR, que va a estar entregando un informe este viernes. En ese informe de UNASUR, ¿usted cree que vayan a estar todas estas irregularidades de las cuales hemos venido conversando? A ver, yo creo que si ha habido un crítico de esa misión de UNASUR he sido yo. Inclusive hace algunos días yo puse un tuit que la misión de UNASUR es igual que poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. La misión de UNASUR, como usted bien sabe, es una misión que el propio secretario de UNASUR rompió la imparcialidad, la objetividad, cuando ha venido insistiendo permanentemente que la democracia venezolana para el presidente Samper, secretario de UNASUR, es el ejemplo para América Latina y es un ejemplo para el mundo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una falta absoluta de objetividad de esa delegación y por eso uno ve aquí que se sienten que si de verdad se fuera una misión que pudiera cumplir un compromiso importante en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral venezolano la hubiera aceptado
como una misión de observación internacional y no como una misión de acompañamiento. Yo creo que lo más importante aquí, a pesar de que no hay una misión oficial de la Organización de Estados Americanos, es la carta que envía el secretario Almagro a la presidenta del Consejo Nacional Venezolano, 18 páginas en que hace un análisis de cómo se han violado los derechos políticos. En Venezuela existen presos políticos, el acceso a los medios de comunicación, la financiación de la campaña, cómo y de qué forma los estados de excepción que están en la frontera colombo-venezolana pueden afectar el proceso electoral. En fin, creo que hay un marco muy importante y por eso hoy tuvimos la oportunidad con la delegación, que estamos en este momento 6 expresidentes de América Latina aquí presentes para estar el próximo domingo en Venezuela. Hemos intercambiado opiniones, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones sobre el proceso el próximo domingo, buena parte de ellas consignadas en esa carta enviada por el secretario de la OEA a la presidenta del Consejo Nacional Electoral venezolano. Expresidente Quiroga, ¿usted cree que hayan posibilidades de fraude el domingo? Mire, estoy seguro que hay dificultades en el sistema, Jason, pero lo que estoy también más convencido es que la voluntad de cambiar de rumbo del pueblo venezolano es tan fuerte y tan abrumadora que se va a sobreponer a todas las violaciones, trampas, utilización de los medios de comunicación, todo el ventajismo que se tiene. La voluntad de cambio es impresionante. Uno lo ve en la calle, hasta llegando al aeropuerto, Jason. Una señora que viene de Europa, que los hijos han reunido recursos y está viniendo a votar para tomar partido en la decisión del futuro de su patria. Creo que esto está bien encaminado y también quisiera señalar que UNASUR va a empezar a cambiar. No cabe duda que el régimen venezolano ha dominado UNASUR, muchas veces porque tenía regímenes absolutamente satelitales como el de Bolivia, Ecuador, o a través de los petrofavores o a través de la intimidación. Pero el balance está cambiando. El triunfo de Mauricio Macri el 22 de noviembre va a conformar un bloque donde por lo menos Argentina, Uruguay, Paraguay, ojalá los gobiernos de Chile y Perú empiecen a trabajar en el marco de Sudamérica, no para ser un bloque económico, comercial, sino un bloque que defienda los principios consignados en las cartas democráticas de la OEA, los protocolos de UNASUR o los diferentes instrumentos internacionales que piden temas elementales. Esto no es de derecha ni de izquierda, esto es de derecho, el derecho a votar libremente sin fraude ni trampas, el derecho a expresarse sin que eso sea materia de persecución, el derecho a pensar diferente sin que eso sea criminalizado como se hace con líderes de la oposición en Venezuela. Yo veo que esos cambios vienen y se van a empezar a sentir, hay más conciencia internacional. Yo celebro la carta del secretario de la OEA, celebro que mandatarios de otras latitudes se pronuncien, extraño que no lo hagan gobernantes de la región. Macri, futuro presidente, lo ha hecho. Ojalá que el ejemplo de Mauricio Macri reciba el seguimiento de otros presidentes en funciones cuyo estruendoso silencio deja mucho que desear respecto a una situación que es claramente violatoria de diferentes instrumentos internacionales y respeto a los derechos humanos. Jason, concluyo con un tema que es central, que quizás afuera no se siente. Aquí hay un problema económico muy grande en Venezuela, enorme, gigantesco, la inflación más alta de América Latina, la criminalidad escalofriante, no existe comida para el que tiene hambre, no hay medicina para el que está enfermo, hay unas carestías enormes, eso requiere respuesta y es de esperar que el día lunes, si la voluntad popular expresa que quiere dar mayoría de la Asamblea a la oposición, el gobierno entienda, acepte. Don Hugo Chávez del 2007 aceptó que fue derrotado en un referéndum a la Constitución. Yo estuve aquí presente. Esta mañana, Jason, un periodista de algún medio, que creo que era oficialista, preguntaba o hacía un cuestionamiento. Si la oposición gana el Congreso es una suerte de golpe constitucional. Es todo lo contrario. Es adherencia constitucional, la separación de poderes. Los 6 expresidentes que estamos acá hemos tenido que gobernar con minoría en el Parlamento, como lo va a tener que hacer Mauricio Macri, como lo hace Humala en Perú, como lo hacen muchos gobiernos democráticos. Eso es parte de lo que es respeto a la separación de poderes. Y yo espero que el domingo se cuenten todos los votos bien contados, que todos puedan sufragar
y que el lunes Venezuela empiece a trabajar en concertación y armonía para cambiar el rumbo económico, porque el desastre económico está llegando muy cerca a producir catástrofes humanitarias elementales, y eso merece la atención y el cuidado de todos los líderes de la región, por adherencia a un principio democrático y por solidaridad social con la situación dramática que viven hermanos y hermanas venezolanos. Fíjese, señor Juan Carlos Hidalgo, qué interesante lo que está comentando el expresidente Quiroga. Lo que pueda pasar. Definitivamente, y como en ninguna otra elección, las encuestas dan como ganadora a la oposición venezolana en este caso. Lo cierto es que un buen número de curules quedarían en manos de la oposición. Todavía no sabemos si mayoría simple, si mayoría absoluta, pero ¿garantizaría una independencia de poderes el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela? A ver, Jason, veamos los escenarios. Sabemos de que las elecciones e incluso el sistema electoral, más allá de lo que ha ocurrido previo a la votación, el día de las elecciones el sistema no es transparente. Tenemos un registro electoral que no ha sido auditado en más de 10 años, en donde Venezuela tiene más personas mayores de 100 años que todo Estados Unidos, en donde existen en varios estados de Venezuela existen más votantes que personas que habitan en esos estados, por ejemplo. Muchas de las irregularidades que han sido reportadas a lo largo de los años sobre el registro electoral, sabemos de que el régimen siempre ha contado con un margen de fraude que le permite entonces poder cambiar los números, y se especula de que eso fue lo que ocurrió hace 2 años con la elección de Nicolás Maduro, en donde ese margen de fraude se hizo efectivo. Ahora bien, no tenemos a un Hugo Chávez que era un poco más táctico a la hora de decidir cuándo apelar a estos recursos o no. Por ejemplo, don Jorge mencionaba el referéndum del 2007, en donde Hugo Chávez aceptó su derrota para luego pasar esas reformas constitucionales que buscaba en el 2007 mediante simple votación parlamentaria. Así que en este momento tenemos un escenario inédito en donde las encuestas señalan de que la victoria de la oposición sería por más de 20 puntos porcentuales. Es decir, el margen de maniobra que tiene el régimen para cometer fraude es muy limitado ante un voto tan avasallante de la oposición, lo cual presenta diferentes escenarios. Recurrirá el régimen a un fraude altamente grosero, visible para propios extraños, que lo ponga de ganador el próximo domingo a pesar de que haya perdido el voto. Recurrirá simplemente a reducir la diferencia de derrota de tal forma que el hecho de que los distritos electorales han sido amañados permita entonces que aun cuando pierdan el voto popular por poco margen, terminen con una mayor cantidad de diputados. O se ocurrirá el escenario, por ejemplo, que señalaba don Moisés Naim en un artículo en El País, en donde el gobierno acepte una derrota en las elecciones legislativas, pero luego proceda a quitarle todos los poderes a la Asamblea Nacional mediante una ley habilitante aprobada antes de que la nueva Asamblea Nacional asuma. En fin, son muchos los escenarios que tenemos sobre la mesa. Yo no me aventuro a apoyar a ninguno de estos, pero sin duda alguna yo no veo el escenario de un gobierno aceptando una derrota como la que indican las encuestas. Eso sí. Yo creo que no va a pasar, y la pregunta es cómo va a reaccionar la comunidad internacional si ese escenario no se materializa. Señor José Manuel Edwards, usted es diputado también en Chile, y quiero preguntarle por lo que pueda pasar con la nueva Asamblea Nacional Venezolana. Los diputados venezolanos que hasta ahora son de oposición y lograron entrar en la Asamblea pasada siguen siendo una minoría, y han tenido que ver cómo los diputados rojos a pupitrazo limpio aprueban superpoderes para Nicolás Maduro, leyes chavistas. En esta ocasión, y si tuvieran la oportunidad histórica los de la oposición en Venezuela de tener una mayoría en la Asamblea, ¿deberían entrar de una vez a intentar la salida del actual gobierno por algún mecanismo democrático, o deberían desde la silla de la Asamblea impulsar cambios? Mira, eso es una pregunta muy difícil de responder para un extranjero, porque la verdad es que la situación que hay en Venezuela es una situación es tan delicada. Ahí el expresidente hablaba, Venezuela va a tener una contracción. Obviamente no tenemos cifras del Banco Central porque hace más de un año que no entrega ninguna cifra, pero probablemente tener una contracción de alrededor del 10%. Eso significa que realmente
Detrás de cada uno de estos porcentajes hay mucha gente que está sufriendo, que tiene completa escasez de alimentos, escasez de remedios, escasez de muchas cosas. Tenemos una inflación que va a llegar quizás al 200% y algunas cifras llegan hasta el 250%. Hoy día hay un cambio en el mercado negro del dólar de alrededor de 900 bolívares. Usted con 100 dólares saca una cantidad de bolívares que son billetes que tiene que guardarlos en una maleta y francamente es imposible sostener una economía de esta manera. Entonces las consecuencias de todos los actos pueden ser muy complejas. Yo siento que puede haber perfectamente un estallido social respecto a lo que está ocurriendo y por lo tanto la oposición va a tener que saber muy bien cuáles son los pasos que va tomando. Ahora, no me cabe ninguna duda, al igual que Juan Carlos que decía, que el gobierno a través de fraudes, no fraudes completos o quizás no a través de no aceptar la derrota, sino que fraudes parciales, va a lograr que las mayorías opositores no sean tanto como debiesen ser o como la opinión pública, las encuestas dicen que debiese ser, y va a quitarle poderes a la Asamblea para que no pueda tomar ciertas decisiones en el corto plazo, al menos cuando suma. Yo la situación la veo muy compleja y yo espero que haya una salida pacífica a lo que ocurre. También acordémonos que la Asamblea va a tener un problema muy grande respecto a la corrupción que hoy día existe en las Fuerzas Armadas, sí, en la policía política y especialmente en los colectivos, estos grupos paramilitares que están armados por Maduro. Entonces, la situación de inseguridad puede escaparse de las manos y eso es parte de lo que va a tener que enfrentar la nueva Asamblea. Me informan que tengo que hacer una pausa por compromisos comerciales. Ya le voy a dar la palabra al expresidente Pastrana también. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a ustedes, a los televidentes, ¿cuáles creen que serán los escenarios posibles a partir de los comicios legislativos del 6 de diciembre en Venezuela? Pueden respondernos a la cuenta de Twitter del programa La Noche, las de nuestro equipo periodístico que están apareciendo en pantalla. Ya volvemos, porque también esta campaña ha estado plagada de un discurso agresivo y polarizante. Ya regresamos con La Noche.